Sí. Impresionante. Me imagino que tu mamá se quedó congelada, ¿no? Cuando le dijo eso. Se quedaron congelados los dos. Increíble. Bueno, Entonces, bueno, de Florida City al fin llegó mi mamá primero porque salieron por México y a los hombres no los dejaban entrar en Estados Unidos enseguida. wow. Tenían que chequearlo, ver si eran comunistas, si no, mi mamá la dejaron entrar primero. Y de ahí fuimos a vivir en el garaje, un cuartico de un garaje de una señora que mami conocía de Cuba. Pero cuéntame, Lice, ese encuentro con tu mami, después de, obviamente, 3 años, no la has visto, se estaban comunicando, pero ese encuentro cuando ves a tu mamá, o sea, cuéntame, ¿cómo fue? O sea, ¿se abrazaron, corrieron? ¿Qué fue lo primero que te pasó por la mente o que quizás le dijiste a tu mamá cuando la viste? Bueno, era muy traumático todo esos incidentes de ese viaje al orfelinato, el regreso, los foster homes y estar de pronto ver a mi mamá fue una cosa maravillosa. Me eché a llorar, por supuesto, y mi hermana, pues, imagínate tú, después de tanto tiempo. Y entonces, claro, mi hermana no estaba conmigo en el orfelinato ese, en el orfelinato sí, en el campamento, porque era para niños grandes. Entonces ella se quedó en casa de la señora, esa amiga que era amiga de mi mamá. Y después pues fue muy traumático porque mi papá se demoró un poco en salir y mi mamá pues empezó a cantar en lugares así pequeños que habían aquí, cubanos, ¿no? Willy me dijo que él había acompañado a mi mamá en esa época, No te lo imagínate puedo tú creer. en la batería. Wow, aquí en Miami. Aquí en Miami. O sea, y entonces cuando en todo ese entorno. Bueno, Willy y yo no nos conocíamos ni nada, él era Pedro Pan, pero nada que ver. Nada que ver. Pero entonces, cuándo y cómo llegan ustedes a Puerto Rico? ¿En qué momento es que sucede esto? Bueno, mi mamá y mi papá se fueron cuando al fin mi papá salió, fueron a vivir a Nueva York. Estaban en un edificio que estaba Julio Gutiérrez, el compositor. Y entonces, pues, ellos vivían en el 6º piso y Julio en el 2º piso. Y un día Julio me dice, Lisette, ven acá, ¿tú cantas? Yo era muy tímida. Y entonces dije, bueno, sí, que te gusta cantar, yo le música brasilera. Dice, a ver, ¿qué canción tú te sabes brasilera? Porque él me empezó a tocar el piano y yo le dije, la canción se llama Desafinada. Pero parece que la canté afinada. No, y esa canción, by the way, es una para esos melómanos que deben estar mirando este programa. Es una belleza esa canción. Es una canción increíble. Ta-tararita, dirarararara, sí, ¿verdad? claro, Oh my God, esa canción es una belleza. Entonces me dice, el próximo jueves debutas conmigo en el patio. Wow. Julio me dijo. Y yo me quedé así, pero ¿cómo? Sí, el próximo jueves. Yo tenía 16 años, yo no tenía edad para cantar en un nightclub. Entonces me pintaron el pelo de negro, mi mamá me prestó un vestido súper sexy, unos tacones. Ella te puso el look. Ahí estuve con Julio, bueno, nada más que las vacaciones de verano, porque después tuve que irme a un colegio a pupilo. Ok. En Malone, New York. Pero esto pasó, fíjate, esta es historia de lo que estamos hablando. Esta es otra de esos misconceptions. Esto pasó en New York, ¿verdad? Porque muchas personas, ellos han asumido de que te lanzaste esa juventud exitosa que tuviste en Puerto Rico. Eso fue después, ¿ves? Pero fíjate, ya en New York, en los 16, pasó esto. Qué interesante, gracias por compartir eso. Sí, entonces pues mis padres estaban trabajando en varios nightclubs en Nueva York, en los teatros. Y entonces Paquito Cordero, que era un empresario de Puerto Rico, fue a Nueva York a contratarlos para hacer el show de las 12 en Puerto Rico. Ok. En Telemundo. Y entonces, pues ellos se fueron para allá. Entonces, a mí me metieron en un colegio pupilo. Ay, Dios mío, en Malone, New York. Y a mi hermana también la pusieron en un colegio pupilo. Wow. En Dobbs Ferry, New York. Y entonces pues ellos estuvieron preparándose, buscando dónde vivir, porque iban a estar haciendo el programa del show de las 12, que era un show, bueno, es muy larga la historia, no te voy a aburrir, pero ahí eran segmentos de 15 minutos y ellos, el de Mami Papi era de media hora, el más largo. Y entonces pues le fue súper bien a ellos, se convirtieron en unas estrellas. Y mi padre me llevaba a cantar de vez en cuando al programa. Y ya yo tocaba un poquito de guitarra. Wow.
Y entonces yo quería pertenecer al programa de uno de los 15 minutos que estaban Chucho y Lucecita, y entonces se llamaba Canta la Juventud. Yo quería estar ahí, pero mi padre me dijo, no, 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 porque el manager de ellos dos los explota. Oh my God. Y les cobra un 30%, y ellos lo que ganan son $100 a la semana. Oh, wow. Entonces, mi padre no me dejó estar en el programa ese de Canta la Juventud. Imagínate, entonces, ¿cuándo es que comienza ese boom, ¿verdad? De la carrera de Licea Álvarez, pero en tu juventud sobre todo, que entiendo que hay una canción muy linda que tú tradujiste al español, ¿verdad? Que fue un exitazo. ¿Cuál? Cuéntame, ¿en qué momento explota tu carrera en tu juventud? Yo iba a cantar al programa de Mami y Papi de vez en cuando. Entonces, un cubano que vivía en Puerto Rico empezó una compañía de discos que se llamaba Borinquen Records. Y entonces fue a hablar con mi papá que él quería grabarme un disco. Y mi papá se quedó sorprendido, ¿no? Que me quisieran grabar un disco y eso. Y fue mi primer disco. Oh, wow. Y ahí canté una canción que se llama Poema 20, que para mí fue el Poema 20 de Pablo Neruda con música. Oh, wow. Y fue mi primer éxito grande. Y yo era muy jovencita y era una canción bien triste. Voy a escribir los versos más tristes de esta noche. Y entonces, pues, ahí empezó la cuestión. Pegaron 2 o 3 canciones de ese disco. Después seguí grabando. Yo grabé 20 LPs. Wow. 20 discos con Darío González de Borinquen Records. Increíble. Y después empecé ya con otras compañías que tenían mejor distribución y todo. Has cantado de bossa nova, pop, a un sinnúmero de géneros, obviamente música cubana. ¿Cuál es el que más has disfrutado? ¿Cuál es el que más te gusta? Y ese que tú dices, wow, estoy en mi salsa, como decimos nosotros. ¿Cuál es ese que Licea Álvarez disfruta? Bueno, es que a mí me encantaba cantar pues música romántica, música rock, me encantaba el rock and roll y entonces pues tenía una variedad. Precisamente a veces no era bueno porque la gente te quiere encasillar, como le pasó a Willy también, que era demasiado una salsa disfrazada de muchos estilos y muy original. Sí. Entonces pues no te podían encasillar, salsero, merenguero, bolerista, ¿entiendes? Y yo era igual, yo me encantaba grabar cosas que no eran nada comerciales, cosas brasileras, Agua Wow. de Beber, varias canciones en portugués. Y entonces, pues ahí empezó mi carrera y empecé a tener ya después un programa de televisión y fue una historia muy larga y viví en Puerto Rico muchos años. ¿Qué programa de televisión fue el que crees que te dio una plataforma, ¿no? Sobre todo el público de Puerto Rico y incluso de otros países, sobre todo la televisión? Bueno, es que ya cuando yo empecé en televisión y me dieron un show a mí sola, ya yo tenía muchos éxitos en la radio que habían trascendido a otros países. Y la canción que tú quieres decir, ya eso fue mucho después de mis comienzos, ¿no? Que se llama Eclipse Total del Amor. Eclipse Total, que le hiciste una letra en español bellísima, que creo que fue una locura cuando salió. Sí, porque la canción, fíjate, yo no pensaba que iba a ser un éxito ni nada, me gustaba mucho la canción. Y como yo hacía un mes completo en el Caribe Hilton, un hotel muy lindo que todavía existe, y yo hacía el nightclub del Caribe Hilton por un mes, entonces siempre estaba buscando, porque tenía que hacer 40% en inglés y el resto en español, los éxitos míos y todo, porque había muchos turistas que visitaban la isla y iban a ver los shows. Y entonces, pues, de ahí me puse pues a planear los shows con bailarines, porque me encantaba bailar y hacer cosas en inglés. Y entonces, pues, mi carrera agarró otro enfoque, ¿no? Porque ya yo podía salir a hacer shows. Estuve en Montreal, estuve en Nueva York, en shows donde yo cantaba mucho en inglés y me gustaba pues mucho la música americana, el rock and roll, las baladas. Qué maravilla. ¿Quién crees que en las baladas ha sido una gran influencia para ti? ¿Algún